bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos, y agradecimientos para aquellos hermanos que aún estando lejos envían sus diezmos a este lugar, Señor. Gracias por tu provisión, bendícelos en gran manera. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, la despreocupación. Este es el meollo de la advertencia del Señor. Por eso uno de los ejemplos es como en los días de Noé. Hay palabras muy, muy importantes, como cuando leemos y se los llevó a todos en el versículo 39. Esto es muy importante, y se los llevó a todos. Y cuando estemos avanzando, no hoy, sino en otra ocasión, que me comprometí esta mañana, por lo menos conmigo mismo, de compartir sobre las 8 personas salvas. Porque 8 personas salvas, ¿qué nos enseña? No en sí el número 8, no en sí cada uno de ellos. Dice que a todos se los llevó, y esto muchas veces lo pasamos por desapercibido. También hay otra palabra ahí muy importante, cuando dice y no entendieron hasta, y vimos esta mañana, el Señor me permitió compartir algunas versiones en relación a esto. Uno que dice una versión por la aplicación que se le puede dar, yo lo examino esto antes de dárselo, quiero que usted lo sepa. Cuando yo le comparto otra versión es porque yo ya la estudié y esa versión es acorde al contexto, uno, de la raíz hebrea o griega, y con el contexto de lo que es la interpretación bíblica como ley o como regla. Entonces, por eso me atrevo a usarlo. Entonces, usted oyó hace unos días la enseñanza el día martes del peligro de las tantas versiones que lo que hacen es apartar de la verdad al pueblo de Dios. Y apartarnos de la verdad es entrar en oscuridad. Apartarnos de la verdad en el sentido de desviarnos, perdemos el punto hacia donde está nuestra meta, y en la medida en que vamos avanzando nos vamos separando. Cuando venimos a darnos cuenta, ya es tarde, de que el punto de meta ha quedado lejísimo, nos hemos desviado de una manera increíble. Esto se da en un vehículo, en un avión, en un barco, que cuando pierde esa carta de navegación, se pierde en su carta de navegación, se va desviando, y llega, dependiendo el tiempo en el que va recorriendo y la velocidad, en esa medida es la gran distancia de separación. Ahí es donde nosotros insistimos en el hecho de que lo voy a hacer mientras el Señor me dé las fuerzas, mientras me dé la cara de pedernal o de diamante, mejor todavía, de decirle que no deje de congregarse, de decirle que aproveche el tiempo, porque el tiempo es malo, que usted tiene una gran capacidad para ser usado por Dios, y lamentablemente esa capacidad la está ocupando el mundo o la está ocupando el diablo. Entonces, yo siempre le voy a insistir, porque fíjese que estamos tan conscientes como la persona cuando viene a reaccionar, y reacciona por el golpe de la vida, y reacciona por el fracaso de la vida, y reacciona porque ha perdido la paz, porque ha perdido el contentamiento, pero cuando viene a despertar, muchas veces o es demasiado tarde, o es muy alto el precio que se tiene que pagar para volver a encarrilarse. Y hay que regresar al punto de donde nos desviamos. No hay un camino corto, no hay una vereda para poder agarrar tiene que uno regresar. O sea, hay una regresión, hay una involución, en el sentido de lo que estoy hablando, hay una involución de que hay que regresar al punto de donde uno se desvió. Entonces, es triste y lamentable cuando
cuando uno se da cuenta todo lo que se ha desviado, todo de lo que se ha perdido. Esto quisiera que lo pensáramos aquellos en los cuales encajamos en la exhortación de Pablo en un caso en los Corintios y en otro el escritor a los Hebreos, el apóstol a los Hebreos, cuando dice de que muchos de nosotros deberíamos de ser ya maestros y no lo somos. Entonces, eso significa que si usted después de tanto tiempo, ¿cuánto se saca? Por muy difícil que sea una carrera, y estoy hablando de sacarla en tiempo normal, lo normal, no porque no tengo trabajo, no porque mis padres no me pueden pagar, no, en tiempo normal porque estoy hablando de la capacidad del individuo. ¿En cuánto tiempo se saca una carrera por muy difícil que sea? Normalmente son 5 años, 7 años. ¿Y nosotros cuánto tiempo tenemos de estar en Cristo? ¿Quiénes deberíamos de ser? Y más aún cuando nosotros estamos en una universidad donde se caracteriza por una buena universidad, donde los maestros son buenos. Entonces todavía mi irresponsabilidad es mayor. Entonces, de igual manera, si pertenecemos a un ministerio donde se caracteriza porque es un ministerio de formación ministerial, significa entonces de que en determinado tiempo yo ya debería de ser maestro y no lo soy. Entonces algo ha pasado. Entonces significa que es posible que entre ese grupo o entremos los que estamos así afectados en este punto que nosotros vamos hoy a comenzar y vamos a desarrollar, que se llama despreocupación. Pero también existe una preocupación, pero esa preocupación me hace despreocuparme de. Y quiero decirle algo, hemos tomado en poco la palabra de Dios y conociendo esto Belsasar y sabiendo todo esto Belsasar, porque hemos sido enseñados. Nos han enseñado, nos han advertido, hemos recibido la palabra de Dios desde que somos algunos, la mayoría, desde que somos niños. Por lo tanto, no podemos justificarnos. No podemos justificarnos. Ahora, es cierto, estamos en los caminos del Señor, es cierto, no nos hemos apartado, pero vamos a ver los efectos. Porque muchas veces creemos que los efectos se dan sencillamente porque yo peco. No, también hay efectos que se dan igual de dañinos como cuando se peca, sin pecar. ¿Comprende? Los efectos son los mismos. ¿Por qué? Porque yo tal vez no puedo pecar, pero esa despreocupación me lleva a un efecto igual al que peca. Porque quiero decirle algo, aparte de que había una gran cantidad de personas que pecaban, que no se duda, por Génesis 6, pero también el Señor hace énfasis en los tiempos en el que Él estuvo y los pone de ejemplo, pero no habla de ninguno de los pecados de ellos. ¿Que acaso no se ha percatado de que no habla de ningún pecado específico? Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos? Hermano, yo no robo. No, mire, hermano, yo no soy mentiroso. Hermano, yo soy responsable. Yo no soy irresponsable. Yo no soy adúltero. No, yo no soy fornicario. Yo no soy ningún borracho, hermano. Yo no soy ningún mal hablado. Sí, pero el efecto en tu vida es idéntico al que peca. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque la Biblia dice del justo Lot. ¿Y dónde vivía el justo Lot? ¿Y por qué no fue consumido? ¿Que acaso él vivía igual que ellos? No, pero estuvo expuesto a lo mismo. Si no es por la intercesión, no deje de interceder, hermana, nunca. Si no es por la intercesión
Él es alcanzado con el fuego y el azufre que descendió del fuego, o de donde los científicos consideran o creen que salió, de donde sea. Lo importante es que cayó. Se cumplió la palabra de Dios. Es igual que la muerte. Eclesiastés dice que el Señor ocupa medios. ¿Cómo va a morir? No importa. Es un medio nomás la forma en que muera. Pero que tiene que morir, va a morir. Y está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, es bien importante que entendamos esta verdad. Y créame, ese es mi anhelo, que usted lo entienda. Y después de entenderlo, que usted decida. Y si no lo entiende, ese es problema suyo. Mi deber es enseñar y enseñar, y espero que usted sea no de ese grupo, de los que siempre están aprendiendo y no aprenden. Pero tenemos en otras áreas coronas. No quiero decir nombres de profesiones, pero tenemos coronas en otras áreas. Pero esas cosas no nos sirven para el juicio que viene. Esta mañana llegábamos a un punto muy importante, donde veíamos, quizás esta mañana lo que más vimos en general fue el evento escatológico. El evento en cuanto a quiénes son los grupos y los medios de salvación. Las personas en cuanto a quiénes son iglesia, Enoc, quiénes son reino, Noé y su familia. Los medios, allá fue arrebatado y aquí fue preservado. Uno fue quitado antes de que viniera el juicio y otro fue preservado durante el juicio. Oiga, qué tremendo, durante el juicio. Y no crea que es agradable ser rescatado en medio del juicio. No crea que es agradable ser preservado en el juicio. Porque algunos no se enferman, unos no tienen accidente y son quitados antes de, pero hay otros que entramos al accidente, entramos a la enfermedad, entramos al conflicto, entramos al problema, entramos a la necesidad, entramos al camino de muerte, donde está la sombra de muerte, y es horrible que aunque Dios me preserve, estoy viviendo los acontecimientos de ese juicio. Estoy sufriendo los dolores de ese juicio. Estoy sufriendo las consecuencias de esa vida loca que muchos hablan. Es cierto, Dios me salva. Es cierto, mi pierna está buena. Pero qué horrible todo lo que he vivido. Qué espantoso por lo que he pasado. Pero otros han sido quitados antes de. Pero hay otros que hemos sido dejados para que pasemos. Porque dice Dios, no entiende de otra manera. Por eso los 7 años de tribulación se conocen como la purificación para que el reino sea restablecido. Porque el altar ha estado siempre arruinado. Amén. Espero que me esté dando a entender. Entonces, cuando vimos ese escenario de esos dos acontecimientos y tocamos muy brevemente los condenados, que eso no importa, no hay mucho que hablar de eso. No se puede hacer nada con el que no quiere nada con Dios. Vimos cómo esto me pareció muy importante y yo espero que usted lo haya grabado en su corazón. Usted ha estado atento, se lo voy a recalcar y quizás la misericordia de Dios es que se lo vuelva a repetir para ver si usted esta mañana pasó el examen de retención de mensaje comprensivo o de lectura comprensiva, o no sé si lo dejó pasar cuando se le dio énfasis.
Pero por favor, que no se te olvide, le decían a uno chiquito. O, como quien dice, mira, todas las demás cosas no las traigas, pero esto, por favor, tráelo. No hacían énfasis. Esto, mira, por favor, no se te vuelva. Ay, deja las tortillas, ay, deja los frijoles, ay, deja la sal, ay, deja el café listo. Pero el aceite no lo vayas a olvidar, por favor. Como quien dice, prefiero que traigas aceite, aunque lo demás no lo traigas, porque después puedes ir de nuevo. Ya como que le recordé la niñez, ¿verdad? Bueno, los que nacimos hace unos 20 años sabemos cómo nos agarraban. Hoy nuestros hijos tienen a domicilio, todos los botones, desde el... Ahí viene la hamburguesa, ahí viene el milkshake, ahí viene el no sé qué, todo ahí, solo un botón. Esa ciencia ficción era para nosotros hace 20 años, los que tenemos como 23, 24, 25 años. Hoy nuestros hijos no saben de lo que es ir a la tienda. No saben. Nuestros hijos no saben lo que es tomar un bus, conocer todas las rutas. Nuestros hijos no tienen el privilegio de que nosotros tuvimos, que siempre salíamos de paseo los días sábados por la circunvalación. Por fuera, las personas se parecen, pero en los corazones, las diferencias, este era el énfasis, las diferencias que ya siempre han existido se harán visibles. Qué tremendo que aquí estamos un grupo como iglesia, pero hay diferencias entre nosotros que no se ven, nos parecemos, y puse ejemplos, pero en ese momento se harán visibles. Esas diferencias que siempre han existido. Esa frialdad, esa negligencia, esa despreocupación, ese desinterés, ese adormecimiento espiritual que no es visible porque no te ponemos la carita de yo no fui. Pero en ese día la diferencia será visible. Y lo vimos en el ejemplo de la cizaña y del trigo. Los ángeles no se equivocarán al escogerlos. Fíjese que lo vimos ahí en el versículo número 31, 24, 30, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nadie será dejado, nadie será olvidado. Qué importante, qué lindo esto. No importa dónde me encuentre, no importa cómo me encuentre, no seré olvidado, no seré dejado. El Señor no me dejará cuando Él pase de largo, no me dejará en su paso de largo. El versículo número 40, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Igualmente el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mire qué importante esto. Ellos no se van a equivocar. En Lucas, búsqueme Lucas capítulo número 21, versículo número 34, si no me equivoco. Lucas 21, 34, creo que es Lucas 21, porque también lo voy a ocupar. Lucas 21. Ya lo halló, ¿verdad? Yo creo que es el 35. El 36. Entonces me equivoqué. Esto lo voy a ocupar, estos dos versículos. 3 versículos los voy a ocupar porque tienen que ver con el tema. Ahora,
regresemos a Mateo 24 porque no es esa. Es el capítulo, estoy seguro que es el capítulo 21, es cuando están dos en una cama. Pero lo vamos a ver más adelante porque aquí lo tengo. Pero a lo que yo quiero llevarlo es, el ejemplo que iba a poner en el capítulo 21 de Lucas era de que dos están en la cama. Y se cree que es más que todo que se dirige hacia el matrimonio. Porque el Señor dice, el que no dejare a padre, a madre, a mujer, a hijo, etcétera. Oiga, qué tremendo eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por años las personas juntas, ya sea como iglesia, ya sea como familia, inclusive en los tiempos de Noé, vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a ver que Noé de alguna manera convivía con toda esa gente. Y posiblemente algunos de ellos eran amigos. Y yo quiero preguntarle, ¿que acaso Noé no tenía familia? Aparte de su esposa, de sus hijos. Y entró la familia, no hablo de su hogar, hablo de su familia, sus parientes. Entonces, aquí encontramos nosotros que, en lo que es Mateo 24, que por años han podido convivir, trabajar juntos, comer, hablar, viajar, jugar, estar casados por tanto tiempo, ser parte de la familia, etcétera. Pero repentinamente todo será diferente. Repentinamente todo será diferente. ¿Que acaso puede darse esto? Sí. Porque fíjese que usted en un instante hay una gran paz en su casa y de repente se da un acontecimiento que lo arruina todo, lo cambia todo. Si no lo arruina, lo cambia todo. Yo he estado en familias, en grupos donde están disfrutando y todo, y de repente a alguien le da algún problema de salud, de casi de muerte o de muerte. Pero es que estábamos tan contentos, es que estaba lleno de vida, pero es que estaba saludable y de repente ¡pum!, cae muerto. De repente, así vendrá ese cambio en los eventos que estamos hablando, tanto en el arrebatamiento como en la venida del Señor. Entonces, qué tremendo, dice, dos en la misma cama van a estar, pero el uno será quitado y el otro será dejado. El quitado es el condenado, porque es del reino. Sé que se está hablando ahí. El que se queda acostado, que no es quitado, ese es del reino. El otro es condenado. Es como los manojos que se van a amarrar de cizaña para echarlos al fuego. Entonces, unos entrarán al reino de los cielos en el arrebatamiento, el ejemplo es Enoc. Otros en el juicio, que es la gran tribulación representado en el diluvio de Noé. Ahora, el 24:38 de Mateo, entremos ya en esto que es bien importante. Mateo 24:38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No está mencionando pecados en sí, porque no dice que se estaban embriagando, es que algunos y muchos o la mayoría posiblemente se embriagaban, pero no está hablando en sí de un pecado específico, porque tampoco está diciendo de que es pecado casarse, al contrario, no casarse es pecado. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor? Que no es el punto lo que vamos a ver. Solo lo digo para que no vaya a malinterpretar que, pues no hay que casarse, hermano. No estoy hablando de eso. Ellos vivían una preocupación. Aquí sí, mira, aquí se habla de una preocupación, pero una preocupación pagana. Hermano, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál es su preocupación? ¿Es una preocupación espiritual en el Señor? ¿O es una preocupación pagana? ¿Cuál es su preocupación? ¿Los estudios de sus hijos?
¿El bienestar de sus hijos? ¿Cuál es su preocupación? ¿Su matrimonio? Y cualquiera podría decir, pero eso no es malo. Pero aquí esa fue la preocupación de ellos, preocupación humana. Y ya voy a explicar qué significa preocupación humana en lo que estamos viendo de Mateo 24 y versículo número 38. Ellos tenían aquí una preocupación pagana. Entonces el Señor informa sobre eso. Imagínense, hermano, pero ¿y qué malo tiene estudiar? ¿Qué es malo estudiar? Hermano, ¿y qué malo tiene casarse? ¿Qué es malo casarse? Hermano, ¿y qué tiene de malo que yo quiera prosperar? Y es malo prosperar. Hermano, ¿y qué tiene de malo que yo tenga una buena casa? ¿Y qué es malo tener una buena casa? Hermano, ¿y qué malo es que yo pueda viajar? ¿Y qué es malo viajar? A todos le podemos decir, no, 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 no. Es que no es eso. Por eso los paganos nos tildan como legalistas. El carnal, el despreocupado espiritualmente, nos atribuye de que nosotros somos exagerados. Por eso las iglesias donde no se habla de esto están llenas, porque ahí no hay legalismo, porque ahí no son exagerados, porque ahí no son fariseos, porque nos señalan de fariseísmo solamente porque enseñamos de que la preocupación que usted y yo tenemos posiblemente sea una preocupación pagana. Pero yo no peco, pero el efecto de la preocupación pagana es exactamente igual a la del pecado. ¿Ya lo va a entender? Ese es el meollo del asunto. Que nosotros no lo entendemos como pueblo de Dios, si es que somos pueblo de Dios, porque la enseñanza que el Señor había, pues, supuestamente, o yo me preparé, mejor dicho, no que el Señor, si no eso se estuviera dando. Pero la otra enseñanza que yo tenía era sobre los santificados y los llamados a ser santos. Esa era. ¿Qué es ser santo entonces? Usted no puede ser santo si antes no ha sido santificado. Entonces usted no puede tener una preocupación de la vida espiritual si antes usted no es santificado. Porque el hecho de que nosotros inclusive hayamos aceptado al Señor un día no significa que seamos salvos. Eso es lo triste y lo tremendo de la realidad en la vida cristiana. Eso es lo lindo y lo maravilloso de congregarnos. Llegar a un momento en el que el Señor me demuestra que no soy salvo. Viera qué tremendo y viera qué doloroso es darse cuenta que uno no es salvo. Porque a mí me enseñaron que si yo levantaba la mano yo me iba a salvar. A mí me enseñaron que si yo me pongo de pie, yo acepto al Señor. A mí me enseñaron que si yo hago una oración, soy salvo. A mí me enseñaron que si me arrepiento de mis pecados, mi nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Todo eso es malo? No. Esa es una verdad. Que sea una verdad en nosotros, esa es otra cosa. Pero yo debo de preocuparme si estoy consciente, si yo puedo tener una evidencia, un sentir de que lo que hice es cierto en mí. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Cuántos no seremos salvos? Pero lo maravilloso de esto es que el diluvio todavía no ha venido. Y el arca todavía está abierta. Ahora entiendo por qué el Señor no me dio tranquilidad de poder dejar de hacer esto. Porque es muy necesario que entendamos. Seguimos.
ellos vivían en una preocupación pagana. Ellos vivían en una preocupación pagana. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaban ellos, viviendo normalmente. Ahora, la gente de aquellos tiempos tenía solamente una preocupación. ¿No será que nosotros estamos en este tipo de decisiones o eventos? Una preocupación tenían. Usted estará en este grupo, quiero vivir. ¿Y que acaso no se vive en Cristo? ¿Pero qué clase de vida? ¿Por qué nadie le creyó a Noé? ¿Por qué nadie siguió a Noé? ¿Por qué no entraron? Porque ellos querían vivir, tenían una preocupación pagana. Yo quiero vivir, quiero disfrutar. Mire, uno de los graves problemas que tenemos los padres con jóvenes es que ellos quieren ser libres, ellos quieren vivir su propia vida, ellos quieren probar lo que ellos quieren ir a donde se les antoje, a donde se les invite, con el único problema que nunca analizan, que son mantenidos. Si tan solo se detuvieran y dijeran, bueno, pero yo no tengo ni para... En mi niñez decían, yo no tengo ni de dónde caer muerto, decían. Bien autóctono el hermano, ¿verdad? Todo lo que saca siempre. Pero así decían en mi niñez. Yo no tengo ni dónde caer muerto, decían, no tengo ni 5, no tengo ni para comer. Entonces, yo quiero vivir, yo quiero ser libre, yo quiero ser independiente. Si aunque nazcas en septiembre no eres independiente. Yo quiero vivir, yo quiero disfrutar, quiero tener todo, quiero probar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo se centraba en lo mundano. Ahora, mundano y pecaminoso no es igual, pero su efecto es el mismo. Porque aunque ellos no estuvieran pecando, ellos estaban viviendo una preocupación pagana, ellos solamente se preocupaban por ser profesionales, ellos solamente se preocupaban por vivir bien, ellos solamente se preocupaban por esto, pero eso no les permitió entrar al arca. Es que mire, estoy tan ocupado, es que yo acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a arar el campo. Es que yo me acabo de encontrar a una mamazota que me acabo de casar y yo estoy casado y yo tengo que disfrutarla. ¿O no es lo que el Señor decía? Y usted un papazote. ¿Se feo? No, es que yo estoy recién casado y yo no puedo. Mire, aleluya, gloria a Dios. Ahí dice que a la guerra 1 año por lo menos yo no tengo que ir. Y aquellos que han tratado de hacer eso una realidad, les ha ido re mal en su primer año de casados. Porque vieron los efectos del enfriamiento. Y después del año que ellos se tomaron para poder tener una luna de miel, se dieron cuenta que les faltan 50 años de luna sin miel. Hermano, es una verdad. Pero ahí dice el Señor, es que he comprado, he heredado una hacienda. Y nadie tenía tiempo para oír al Señor, ni siquiera para aceptar la invitación. Y eso que le estaban invitando a comer. ¿Ve? Y ninguno de ellos estaba pecando. Ay, no, es que mire, yo no fumo, hermano. No, yo no bebo. No, yo me cuido. Sí, pero estás en una preocupación pagana. Nada con Dios. Tu preocupación no es el Señor.
Entonces, comprende que mundano y pecaminoso no es lo mismo, pero el efecto es el mismo. ¿Cuánta gente buena? ¿Cuánta gente sana? ¿Cuántos vecinos conocemos que son personas honorables? Sin embargo, cuando venga el diluvio, ellos no entrarán en el arca, porque para entrar en el arca se tiene que entrar antes de que venga el diluvio. ¿Comprendió eso? Porque cuando ya vieron el diluvio, ¿quién no cree? Pero ya es tarde. Por eso tiene tremendamente lógica, razón Salomón cuando dice en el capítulo 12 de su libro: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque una vez entres a la vejez, ya no puedes, por mucho que desees, la juventud, las fuerzas, la salud, ya las perdiste. Entonces la salvación es antes del juicio. Ya en el juicio no hay salvación. Por eso se cree de que salvación no va a haber en el tiempo de tribulación, sino solamente restauración de lo que ya es el reino. O sea, el que era salvo y quedó en la tribulación, ese nomás va a ser purificado, pero no va a haber salvación, porque el arca ya se cerró. Y eso muestra que en nuestro tiempo de la gracia habemos iglesia y habemos reino. Que nuestra preocupación pagana nos puede dejar fuera del arca en el sentido espiritual: arrebatamiento, tribulación, reino. Si no me voy en el arrebatamiento, ni modo, voy a ser tratado para que en la tribulación yo me convierta. Y quiero decirle algo, hermano, qué tremendo es saber que la muerte no es el fin. Y todos aquellos que nos vamos chuecos, decimos: ay no, ya se murió, qué galán. Yo tengo mis reservas. Porque hay evidencia bíblica. Por eso, increíble, esta palabra es tremenda, lo que estamos viendo, hermano. Ellos no se recordaban de Dios ni de su palabra. Que sus promesas se cumplen y que la vida sobre la tierra no lo es todo. La vida sobre la tierra no lo es todo. Tener éxito fuera del Señor no lo es todo. En resumidas cuentas, no es nada. Porque cuánta gente nosotros conocemos, podemos decir en lo pagano o en lo mundano, éxito, tremendo, increíble lo que logran hacer, lo que logran ser. Pero muchas de ellos son las personas más miserables sobre la faz de la tierra. Somos más felices cuando estamos comiendo legumbres, pero hay paz. Y no comer buey engordado todos los días y vivir esa insatisfacción. Mire, el empresario todo el tiempo está quebrándose la cabeza cómo va a hacer para pagar el 15. Y no solo el 15, a todos los proveedores y a todos los acreedores. Porque los deudores se hacen los locos. No sé si se entendió la diferencia de lo uno con lo otro. Sí, yo sé que todos son contadores aquí. Entonces ellos no se recordaban de Dios ni de su palabra, que sus promesas se cumplen. Capítulo 6 del Génesis. Aquí comenzamos a ver que Dios es justo. Génesis capítulo 6, versículo número 5 al 8. Y vio Jehová, mira qué tremendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho, se entristeció Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. No me cambien ese, no me cambien. Bueno, ahí está bien, no hay problema. Ahí déjenme el 7. Quería explicar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Se arrepintió. Normalmente la traducción correcta debía ser se entristeció. Porque si Dios se arrepiente, a saber, ya no existiéramos, hermano. Él se entristeció. Y es por eso que él menciona el Hijo del Hombre. Porque lo que el hombre no ha podido hacer, él lo ha hecho. Y él no se avergüenza de ser hombre. Él es nuestro sustituto. Él nos representa ante el Padre. Porque nosotros los hombres no hemos podido cumplir. Ahora, mire qué tremendo. El versículo 7 hoy, por favor. 6, 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, mire qué tremendo. Pero reposo, Noé significa reposo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué precioso. Entonces, en estos versículos encontramos que Dios cumple sus promesas. Él dijo, los voy a raer a todos y a todos los mató. Mira qué tremendo. Él cumple sus promesas. Oiga, el énfasis, Él cumple sus promesas. Ellos se olvidaron de que Dios cumple sus promesas. Y encontramos en la carta de Pedro de que Noé era pregonero, era predicador de justicia. Entonces no solamente construyó el arca, sino que explicó por qué construir un arca y explicó para qué servía el arca. El problema es que no creyeron, pero les dijo que Dios iba a destruir toda la tierra. Entonces ellos no consideraron que Dios cumple sus promesas. Nosotros no debemos de olvidarnos que Dios cumple sus promesas. Nos parezcan absurdas, nos parezcan ilógicas, nos parezcan ciencia ficción, nos parezcan lo que nosotros consideremos. No importa, Él cumple su palabra. Y Él dijo, cuando estaba hablando en Mateo 24, dijo, todos los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra no va a pasar hasta que se cumpla. Ahora le quiero preguntar, ¿aún científicamente está comprobado que hubo un diluvio sobre toda la faz de la tierra? Y quiero decirle algo, no ha sido el único diluvio. También hay evidencias científicas de que no ha sido el único diluvio. Dios cumple sus promesas. Eso no debemos de olvidarlo nosotros. Algo más. La razón por qué salvó a Noé. El versículo 9. ¿Por qué? La razón por qué salvó a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, oiga, ¿qué dice? Varón justo. Entonces dijo Dios, no puedo mandar el diluvio y que Noé muera. Porque es varón justo. Significa que creyó a la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice, Noé, varón justo, era perfecto. Oiga, qué tremendo. Era perfecto en sus generaciones. Significa que Noé, a pesar de vivir en un mundo pagano, no era pagano. A pesar de que vivía en un mundo malvado, no era malvado. El Señor le da un buen sentido cuando dice que era perfecto en sus generaciones. No está diciendo que era perfecto sin pecado. ¿Por qué?
porque era perfecto en sus generaciones. Oiga, qué tremendo lo que sigue. Igual que Enoc. Esta mañana se lo decía. ¿Qué fue lo que hizo que Enoc fuera arrebatado? ¿Qué fue lo que hizo que Noé fuera preservado? ¿Qué es lo que hace que en el juicio que nos viene seamos preservados? Que caminamos con Dios. Y la mayoría de nosotros caminamos chueco, pero caminamos. Aquí estamos siempre. Quiero decirle algo. No es en vano. Cuando nosotros estamos en las situaciones difíciles, que somos preservados en medio del diluvio, en medio del juicio, somos preservados. Ahí nos damos cuenta que no es en vano haber perseverado, aunque sea de una manera no correcta, en el sentido de perseverancia. Porque caminó con Dios Noé. Eso lo preservó. No a la manera de Enoc, pero caminó con Dios. Amén. La razón del por qué el juicio, versículo 11 al 13, siempre en Génesis. La razón del por qué el juicio. Dice, oiga, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué le pasa a aquel que no se preocupa en Dios? ¿Qué le pasa al que se preocupa con una preocupación pagana o con una preocupación mundana? No digamos pecaminosa, pero los efectos son los mismos, porque usted puede no pecar y pasar 2 meses sin congregarse y no me diga que le va bien. En el sentido espiritual, en el sentido la paz. No me diga que le va bien, no le puede ir bien. Es doloroso, es triste no poderse congregar. Entonces, y se corrompió la tierra delante de Dios. Mire qué tremendo. Y estaba la tierra llena de violencia. Pero estoy haciendo énfasis. En Génesis 6 se evidencia, nos da la razón por qué el diluvio. Pero cuando el Señor lo saca a luz en el Evangelio, en Mateo y capítulo 24, no habla de pecado específico. Habla de una preocupación pagana. No está diciendo, miren, estos eran malos, estos eran perversos, estos se depravaron, estos se corrompieron, estos estaban llenos de violencia. No, no dijo eso. Solo dijo que estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, casándose. Por eso, qué tremendo cuando nuestros hijos nos pueden decir, no, mira, papá, no mire, papá, no mire, mamá, si yo me porto bien. Sí, pero no te congregas. No, mire, si yo tengo buenas notas. Sí, pero tú no oras ni para comer. Está bien el conejito. O la mascota que tenga. A veces hasta los perros oran con uno, hermano. Es increíble. No, mire, mamá, dice la hembra. No, mire, mamá, si yo me cuido. Nosotros sabemos que eso no es suficiente. Te preocupas por una preocupación pagana. Es cierto, te preocupas de que no te vas a exponer a nada, que no vas a ceder. Sí, pero eso no es suficiente. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo número 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Ahora veamos la razón por qué Noé se salvó. Versículo 14. Versículo número 14. Vamos a leer hasta el 22. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca
y la calafatearás. Esto es bien importante, más adelante lo vamos a ver. Esto de calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según tu especie y de las bestias según tu especie, de todo reptil de la tierra según tu especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Por qué se salvó? ¿Cuál fue la razón por la cual se salvó? Porque él le creyó a Dios e hizo todo lo que Dios le ordenó y fue llevando detalle por detalle de todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Nosotros lo hacemos? No. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos y que consideramos conveniente. Mira, hermano, hay muchos en nuestra congregación que no se percatan de la bendición que tenemos de tener culto domingo por la noche. No se percatan. No, es que el domingo por la tarde yo tengo que hacer la comida del día siguiente. No, es que el domingo por la tarde yo tengo que hacer los deberes que le faltan a mis hijos. No, es que el domingo por la tarde yo tengo que preparar los uniformes de ellos. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero no se percatan de que existe una preocupación mejor. Se preocupan paganamente, mundanamente, porque eso es del mundo. ¿No es malo? No, no es malo. Pero no se percatan de la bendición que tienen de tener un culto por la noche. No se percatan de la bendición que tienen un pastor que él es el que predica en la noche. Porque en la gran mayoría de las iglesias están vacías porque los que predican son cualquiera y no el pastor. Porque el pastor está muy cansado, el pastor anda por el mar o el pastor se va a almorzar porque hay tanta gente que lo invita a comer. Y no se percatan. Hermano, lo que le acabo de decir es una verdad. Y yo admiro a esos pastores porque hay pastores que predican mañana y tarde, algunos hasta exagerados la cantidad de prédicas que tienen en el mismo día. Pero en la noche no cualquiera predica. Y el pueblo no se percata de la bendición que tiene de tener a su pastor en la noche dando un mensaje que solo Dios sabe cómo lo necesita el pueblo. La razón por qué se condenaron los demás. Versículo 16. Ya lo leímos, pero vamos a... Perdón, me faltó el capítulo 7.1, el 7.1, cuando vimos la razón por la que Noé se salvó. La razón por qué Noé se salvó. Me faltó el 7.1, después el versículo 4 y el versículo 5. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto. Ay, qué tremendo. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, esta es la razón por qué Noé se salvó. Todo lo que Dios le dijo, eso hizo. Todo lo que Dios le dijo, eso hizo. ¿Ve por qué se salvó Noé? Versículo 16 del capítulo 6. La razón por qué se condenaron los demás. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero.
Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra. Último versículo. Mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios sabía que nadie más iba a querer entrar. Dios sabe si nosotros vamos a cambiar o no. La oración de esta mañana yo la estaba terminando diciendo, Señor, realmente que nosotros podamos entender tu palabra. Porque es bien importante que nosotros seamos obedientes. Quiero terminar. Noé y su familia, 8 en total, son figura del creyente. El arca es figura de Cristo, el único medio de salvación, como lo dice el libro de los Hechos, Lucas, capítulo 4 y versículo número 12. Dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. No, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otra arca, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, no son los terribles pecados de los tiempos de Noé los que son mencionados aquí por Jesús. Habló del capítulo 24 de Mateo. Pecados que sin lugar a duda existían. Claro que sí, existían pecados, siempre ha existido. Lo dice Génesis 6 y versículo número 1, 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, el 2, y ahí en adelante, viendo los hijos de Dios que en el modo tomaron mujeres, y ahí empieza el pecado, la degeneración, las mezclas. Aquí vemos las mezclas que no eran autorizadas por Dios. Ahí se dieron. Ahora, el desinterés, y con esto voy a terminar, como lo acabo de decir. Esa preocupación sin Dios. ¿Qué significa? Y hoy no puedo terminar esta parte si no digo esto, porque todo lo demás se va a entender por esto que voy a decir. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. 1, para que aceptemos esta verdad. 2, para que entendamos esta verdad. Y 3, para que no nos justifiquemos delante de Dios, porque no nos podemos justificar delante de Dios. El desinterés, esa preocupación sin Dios, ¿qué significa? Ya no le daban lugar a Dios en sus vidas. Ya no le daban lugar a Dios en sus vidas. Mire lo peligroso de esto. Dios ya no tiene el primer lugar. Y esto algunos lo hemos vivido. Nos hemos metido en unos líos que si Dios no nos hubiera sacado o no nos saca. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente no le dimos el lugar a Dios. Vivían sin Él, a pesar de que el Espíritu de Dios obraba en sus corazones. Y esto lo dice Génesis 6 y versículo número 3, que es el que sigue. Pónganmelo por favor, 6:3. Y dijo Jehová, oiga hermano, no contenderá. Ya vamos a ver qué significa eso. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire qué tremendo a lo que Dios llegó. A cortarle la vida, porque de más no vale la pena que vivan tanto. Por eso algunos creyentes, dice el apóstol Pablo, duermen. Y muchos de los que estamos aquí somos testigos que Dios en su restauración se ha llevado a muchos. Porque no van a cambiar. Dios lo restaura y se lo lleva. Y cuando usted conoce esa verdad, aún la persona misma le dice, ¿verdad hermano que el Señor me va a usar? Y
uno adentro sabe que no es así. Uno sabe que ha sido terco, que ha sido rebelde, que siempre ha querido hacer lo que él cree, lo que él aprendió, o lo que él cree, y no quiero decir otras palabras. Y la familia, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Que el Señor, y uno, sí, hermano, pues sí, yo creo que sí, hermano. No, uno no puede ser cruel y decir, no, hermano, lo va a levantar, pero al cielo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, oiga, qué tremendo, él es carne. Yo quiero seguir con eso mismo, con ese versículo. Oiga lo que dice esta versión. Esta es la más tremenda de todos, de todas. Dice, ellos ya no se quieren dejar disciplinar. Oiga esto. Ellos ya no se dejan disciplinar. Perdón, ellos ya no se quieren dejar disciplinar por mi espíritu. Hermano, preocupante. ¿Cuántos hemos llegado a este punto? No nos dejamos disciplinar por Dios. Y quiero decirle algo, papás, ¿verdad que hay un momento que ya no podemos hacer nada por nuestros hijos? Pero nos duele en nuestro corazón. Pero no podemos, ya no se dejan disciplinar. Y no por nosotros, por Dios. Entonces, tremendo cuando en esta versión encontraba, ya no se quieren dejar disciplinar. Esta versión también otra dice, ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido. Significa que Dios dijo, no, ya no puedo yo tratar la manera de gobernarlos, de disciplinarlos, porque ellos no permiten. Entonces, como ellos no permiten, ¿qué va a hacer si Él es dueño de ellos? Si Él los creó. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que nos han creado. Ese es el problema. Si mire, hermano, en lo humano, mire, nuestros hijos creen que ellos solos nacieron. Nuestros hijos no piensan de que anduvieron en los lomos de papá, estuvieron 9 meses en el vientre de mamá, que fueron amamantados por los pechos de mamá, que fueron sustentados por papá y por mamá, que fueron cuidados, que fueron llevados a parvularia, que los anduvimos, hermano, en un cochecito, que les compramos un triciclito, que les compramos una bicicletita, que los llevamos de la mano al kinder, que les ayudamos en sus tareas, que le agarramos las manitas para hacerlas planas, que los cambiábamos, que les lavábamos las nalgas. Que le agarramos sus cositas y se las lavábamos por una infección, por la orina, y medio tienen un crecimiento y ya creen que ellos nacieron solos. Ya uno tiene que recordarle, mira hijo, fíjate que el humano nace de papá y mamá. Ya la mamá tiene que decirle, mira, me acuerdo cuando te di luz. Mira, qué tremendo el mensaje de la mamá, de una forma muy sutil, ¿verdad? Mira, me acuerdo cuando te di a luz. ¡Qué dolor me diste! Y ya el macho menos, ya empieza a ponerse un poco incómodo, que le están recordando que nunca ha sido absoluto. ¿Cómo se sentirá el Señor? Mire lo que dice esta versión. Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Hermanito, hermanita, un día Dios va a decir, no puede decir Dios te ayude porque no te va a ayudar Él. Nosotros decimos, Dios te ayude, hijo. Dios te ayude, hija. Pero mire qué tremendo esto. Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre.
Esta versión dice, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Y la Reina Valera, que dice, no contenderá. La palabra hebrea es din, D-I-N. Esa no contenderá significa no gobernar. Mi espíritu no gobernará más. Mira qué tremendo. Ya no. Si no te gobierno, entonces te vas. No estoy hablando de la iglesia, hermano. Si no te gobierno, tienes que desaparecer. Como no te puedo gobernar, entonces viene el juicio. Como no te puedo gobernar en el periodo de la gracia, vas a tener que entrar a la tribulación. Como no te puedo gobernar, te voy a llevar, ¿cómo se llama cuando está a punto de morir si no se muere uno? A la agonía. Como no te puedo gobernar, te voy a quebrar la pata. Como no te puedo gobernar, te voy a anular. Como estamos en periodo de gracia, no nos quitan la vida normalmente, a menos que se cumpla en nosotros lo de 1 Corintios 11. Te voy a anular, porque no te puedo gobernar con tus fuerzas. Tienes posiblemente corazón de oveja, pero no te ves como una oveja. Y esa palabra din también se ocupa para defender. Qué tremendo, muchas veces no nos percatamos el porqué, el significado de las palabras. Dice el Señor, ya no te voy a defender. Hasta aquí no has perecido porque yo te defiendo. Pero ya no te voy a defender. Porque te voy a enviar un diluvio del cual no podrás escapar. Si haces un hoyo, te vas a anegar. Si te vas a lo más alto, mira, increíble, el pico más alto, el Everest. No sé cuánto, se me olvida a mí, no sé cuántos metros pasaba del pico más alto de toda la tierra. El agua. Dice el Señor, ya no te voy a defender. No, ya no te voy a gobernar. Ya no voy a contender. Ya no me voy a amargar. Humanamente lo digo, porque Dios no se amarga. Cuando nosotros decimos a nuestros hijos, ya no me voy a amargar, hijo. Ya haz lo que tú quieras, ya no me meto contigo. Aquí está la casa, ahí está tu cama, ahí está la mesa, ahí está la comida. Ahí está la luz, la electricidad, ¿verdad? Ahí está todo. Que Dios te ayude. Ya no me meto contigo. Ya no voy a contender. Ya no te voy a defender. Y eso es lo que Dios hizo con la humanidad. Vamos a orar y pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia. La despreocupación del hombre ante la ignorancia de esta hora. En resumidas cuentas, el peor de los pecados consiste en planificar la vida sin recordar que existe Dios. Porque Él es el Dios de quien proviene todo y a quien todo está destinado. Por eso en Mateo 24 el Señor habla en amor, misericordia y con gran seriedad, pero no se le quiere escuchar. Y es por eso que Génesis 6 dice, y ellos, o 24:39 de Mateo, ellos no se daban cuenta. Ellos no se daban cuenta.
Hay que volver en sí, hermano, para que nos demos cuenta. Que tenemos una preocupación pagana. Tenemos que volver en sí. Que en nuestros planes no está el Señor. Cuando usted joven hace una elección en yugo desigual, significa que usted no está tomando en cuenta a Dios en sus planes. Y es increíble la cantidad de jóvenes creyentes que se fijan en personas sin conversas. No toman en cuenta a Dios, están igual que los de Génesis 6. Pero si están igual a los de Génesis 6, entonces ¿qué les espera? No les espera bendición. No les espera felicidad. No les espera prosperidad en Dios. ¿Cuánto joven se ha descuidado de su vida espiritual por la preocupación pagana? No pecaminosa. Lo aclaro, por favor. ¿Cuánto joven estamos perdiendo por la preocupación pagana? Exactamente como Génesis 6. Noé se salvó. ¿Cuál fue la razón? Hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Ahora comprende por qué dijo Dios de David eso? He hallado a uno que hará todo lo que yo le mande. Quizás tengo tanto que decir en esto que estoy hablando, hermano, en la oración, en la administración, pero ¿quién mejor que usted? ¿Quién mejor que usted para saber exactamente a ciencia cierta cuál es su preocupación? Y si su preocupación no es la vida espiritual suya y de los que ama, entonces su preocupación es pagana, es mundana. Y esto traerá graves consecuencias como aquel que vive perdidamente o perdidamente. Señor, orábamos al principio. Queremos ser receptores de tu palabra, Señor. Queremos ser impactados por tu palabra, por tu mensaje, por tu enseñanza.